A pocas horas de que en Costa Rica entre en vigencia el matrimonio igualitario, un gran paso en los derechos humanos que estamos dando como país, es un honor para el Faro tener como invitada a una amiga, a una compañera que justamente ha militado en la lucha por los derechos humanos, pero que también desde muy joven ha militado en la izquierda costarricense, en los movimientos sociales, y que también vivió la represión, la humillación y la violencia del Estado y de los medios de comunicación para con la población sexualmente diversa. Es un honor tener el día de hoy celebrando este enorme paso a la compañera Emma Chacón. Bienvenida, compañera Emma Chacón. Gracias, un gusto poder estar aquí con ustedes y participar de este programa previo a un momento histórico, ¿verdad? Bueno, ya estamos con la euforia del momento histórico, yo creo. En ese trayecto son muchas las caras también los que ya no están y también los que se enfrentaron a una violencia más sistemática por parte de los medios de comunicación, los partidos políticos, los grupos de poder. ¿En cuáles grupos empezaste vos, Emma, o en cuáles colectivos, o en qué momento inició tu activismo LGTBI como mujer lesbiana? Bueno, mira, mi vinculación a los movimientos sociales no podía haber sido menos porque tengo una herencia, ¿verdad?, familiar muy grande. Tuve un abuelo zapatero que estuvo preso en el 48 por comunista. Sí. Tuve en Pérez Celedón, de hecho. Tuve otro abuelo que también por comunista fue preso en San Ramón. Yo pienso que a partir de eso que se ha planteado en mi familia de tener, de hablar de la justicia social y la igualdad en los 80, yo empecé en la Juventud del Pueblo, ¿verdad?, que era el ala liderada por Manuel Mora, después de la edición del Partido Vanguardia Popular en el 82-83. Y a partir de ello es que yo no puedo referirme a mi activismo LGTBI o como mujer lesbiana feminista si yo no hago Claro. ese reconocimiento, porque yo me considero hija de esas luchas. Explico, me considero la hija de las luchas por la paz en Centroamérica, porque fue durante mi adolescencia que esa era, digamos, nuestra lucha en la calle, ¿verdad? Y desde ahí también la lucha por los presupuestos estudiantiles. Y cuando yo me empiezo a vincular y a darme cuenta, bueno, que yo soy lesbiana, que además no es un proceso fácil, ¿verdad? Yo digo, pero si toda mi vida he sido activista, claro, toda mi vida a los 17, ¿verdad?, años, ¿cómo no voy, o sea, cómo descubro este mundo lésbico, este mundo LGTBI, y no voy a estar vinculado haciendo algo sobre esto? Entonces logro contactar al grupo lésbico feminista Las Entendidas, que era el grupo que existía, el primer grupo que existió en este país de lesbianas, y logro vincularme con ellas. Y fue muy interesante porque me vinculo en un momento estratégico. Creo que por toda mi historia, digamos, anterior de militancia en la izquierda y, y todo este bagaje, digamos, que una recupera como herencia, ¿verdad?, de las familias, yo ingreso y una de las cosas que había que hacer era tener como procesos de formación, en lo cual lo hemos perdido mucho ahora, dicho sea paso. Con ellas tuve un proceso de formación para poderme integrar, y además me integro justo cuando se va a realizar, digamos, unos meses antes, un año antes, el encuentro lésbico feminista de Latinoamérica y el Caribe, que se realiza en abril de 1990. Entonces, tengo la oportunidad de participar y fue de las cosas terribles, ¿verdad? Después con la colectiva Humanas, que es un grupo que surge después de eso, algunos intentos durante los 90, sin mucho, ¿verdad? Y finalmente estuve muy desvinculada de organizaciones LGTBI, digamos, pero siempre estuve en organizaciones feministas, y además mi trabajo muy independiente.
¿verdad? Y siempre vinculada, digamos, como a muchos grupos, pero muy de un trabajo independiente. Estuve con el movimiento Diversidad cuando Abelardo regresó de Ecuador. Antes de eso estuve en la Asociación de Lucha contra el SIDA. Estuve trabajando también, colaborando, ¿verdad? Con el CIPAC, tal vez muy poco. Estuve después colaborando. En realidad mi mayor trabajo de colaboración durante algún tiempo fue con el movimiento de diversidad, procurando incluso generar algún espacio que fuera más colectivo, de más organizaciones. Después estuve vinculada con el tema sindical y LGTBI, que desde ahí también se estaba trabajando. Y finalmente, a partir del 2011, pues he fundado una organización que se llama Colectiva Lésbico Feminista Irreversibles. Y a partir de ella, pues colaboramos con diferentes colectivos que existen en el país de organizaciones LGTBI. A propósito de ese primer encuentro lésbico feminista, has compartido en tu Facebook algunas fotografías y recortes. Contanos sobre lo que significó eso para la sociedad costarricense y lo que se circuló, digamos, el correo de brujas que circuló alrededor de eso. Nos interesa bastante. Bueno, yo creo que en primer lugar la sociedad se impactó porque la existencia de nosotras como mujeres lesbianas es muy cuestionada, pero más que cuestionada, perdón, es muy invisibilizada. ¿Por qué? Bueno, porque somos mujeres. Digo, yo no puedo entrar a hablar del encuentro si no planteo esto. Somos mujeres y en una sociedad patriarcal y machista resulta que las mujeres y su sexualidad dependen de hombres. Y seamos más honestos y honestas, dependen de falos, ¿verdad? Y entonces, como dos mujeres pueden estar juntas, entonces se invisibiliza nuestra existencia como lesbianas. Yo creo que eso fue lo primero. La sociedad en este país se sorprendió de que existiéramos lesbianas en este país. Lo segundo fue que se publicara la palabra lesbiana en las primeras planas de los periódicos impresos, que fuera noticia en los medios audiovisuales, radiales. Estas de las noticias que uno dice, en este país normalmente una noticia dura 3 días, bueno, esta duró más de un mes, ¿verdad? Yo tengo recopilados de la época en documento original más de 60 artículos, solo en prensa escrita, ¿verdad? Solo en prensa escrita. Y eso sin recopilar quién sabe qué cantidad de información habrá en radial y televisiva, ¿no? Yo creo que ese fue el mayor impacto para la sociedad, ¿verdad? El visibilizar que existíamos las lesbianas. Luego, efectivamente, se puso en el tapete que este país no era tan democrático, tan respetuoso de los derechos humanos y tan pacífico, porque eso fue en 1990, todavía estaba en el gobierno y ya era Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Oscar Arias era su primer gobierno. Y el gobierno de él, ¿verdad? O sea, porque a veces le tiramos solo a una persona, pero él era el que dirigía el gobierno y tomaron un acuerdo de gobierno que fue ejecutado por Álvarez de Santi, ¿verdad? Antonio Álvarez de Santi, en su condición de ministro de Gobernación, ejecuta una directriz que dice que se le envía a los consulados de Latinoamérica, a las fronteras costarricenses, tanto terrestres como aéreas, que investiguen muy bien las mujeres que viajan solas, ¿verdad? Porque hay que tratar de prohibir el ingreso de las lesbianas que vienen, ¿verdad? ¿Cómo era que decía? Vienen contra la norma y las buenas costumbres de las mujeres costarricenses, ¿verdad? Y entonces, es una directriz presidencial, por Dios, o sea, no fue que, ¿verdad? O sea, fue un gobierno en contra de reunirnos, prohibirnos reunirnos, ¿verdad? A las lesbianas en este país. Yo no sé si la gente termina de comprender la magnitud de esa decisión, o sea, más allá, digamos, que la ejecutara Álvarez de Santi en su condición de ministro de Gobernación, es que era el gobierno en sí que estaba en contra de que nos reuniéramos, ¿verdad?
Finalmente no pudieron detener a muchos, porque la mayoría ya estaban aquí. Nosotros habíamos tenido que buscar estrategias para camuflar, digamos, el encuentro, la realización del encuentro mismo, y porque la presión mediática era muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿verdad? Y además siempre, lamentablemente, el susto, bueno, pienso que mío y de algunas compañeras es, obviamente, que un poco de hombres, ¿verdad? Pretendan, ¿verdad? Hacer uso de la violencia sexual en contra de una. Y creo que eso fue lo que impactó a esta sociedad. Y fue como de alguna forma también nosotras de salir a la sociedad, ¿verdad? Y decir, y aquí estamos, existimos, porque antes de eso, en los 80, ¿verdad? Hace un poco de recapitulación, los 80 había sido toda la persecución por el tema del VIH, pero sobre todo a los gays, ¿verdad? Porque eran los hombres gays los que, ¿verdad? Traían la pandemia. Es como ahora que digamos que son los chinos los que traen la pandemia del COVID, cuando no es cierto, ¿verdad? Es como... y las lesbianas, pues estábamos ahí, sufríamos en paralelo todo el tema del VIH, pero no era el ataque directo a nosotros. Eso fue un ataque directo. Lo del 90 fue un ataque directo, ¿verdad? Nosotros logramos hacer el encuentro, efectivamente, y yo creo que esta sociedad quedó movida con eso, porque fue como ponerte un espejo y decirte, ves, no éramos tan defensores de derechos humanos, no éramos tan pacíficos. Hay poblaciones en este país que están siendo discriminadas y están siendo reprimidas, ¿verdad? Solamente porque el objeto de su amor es otra persona de su mismo sexo. Yo creo que ese fue el mayor impacto para la sociedad y para nosotras como lesbianas también, por supuesto. A propósito de la mención a algunos políticos y a propósito también a cómo ha cambiado algunos discursos o cómo, digamos, el propio proceso que no es de Costa Rica, sino del mundo entero hacia la, digamos, tolerancia, aceptación, hacia que se logren avanzar en derechos civiles, como lo que va a pasar en Costa Rica con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Pero vos como persona que sufrió y vio, digamos, la cara de esas bestias, ¿verdad? De ese poder político simbólico, ahora tal vez ves a alguno de esos políticos con un discurso más relajado, con un discurso más inclusivo. Te pregunto directamente, ¿les crees a estas personas? A ver, en la política lamentablemente la gente sigue haciéndolo desde lugares muy tradicionales. Yo tenía fe, bueno, fe no es la palabra en realidad, yo tenía confianza o esperanza de que podría haberse hecho rupturas, ¿verdad? Con lo que es hacer política desde un lugar tradicional y tradicional desde la mentira, porque yo a estas alturas no le creo que hay temas que son utilizados. Porque efectivamente, y no lo voy a negar y puedo decirlo en público, Álvarez de Santi, cuando estaba precandidato, él contactó a nuestras organizaciones, tuvimos un café en un bar, y él empezó a decir que él tenía una postura diferente, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Fue para la campaña con Johnny Araya, ya ni me acuerdo los años. Y entonces estábamos ahí y de todas las personas que estábamos, la única que había estado en el encuentro del 90 era yo. Yo le dije a él, y así se lo dije en la cara, y fue, ¿cómo usted viene ahora a pedirnos si usted ejecutó una orden de un gobierno, ¿verdad?, que simplemente nos persiguió? Y yo personalmente sufrí las piedras y los palos de su discurso de odio, porque tengan claro algo. El encuentro no fue que se realizó y fue toda una, o sea, el encuentro se realizó, pero la última noche de ese encuentro, a nosotros rodearon un poco de hombres, subidos en vagonetas y empezaron a tirar piedras y palos, ¿verdad? Fue una noche angustiante. Eso empezó como a las 11, 11:30 de la noche y duró casi 2 horas.
¿verdad? Imagínese usted estar en una quinta donde además los portones suenan a puro hierro, ¿verdad? Eran de hierro, digamos, entonces sonaban terribles a esas horas de la noche en una quinta donde además no hay sonido de carros y tal, y además imaginemos el 90, no había tanto carro como hoy, ¿verdad? Y un poco de hombres rodeando la quinta y golpeando esos portones, tirándonos piedras y tirándonos palos. Y eso es producto de todos esos discursos de odio, ¿verdad? Yo le dije a él, vea, yo recibí piedras y palos por su discurso de odio. Lo mínimo que usted puede hacer es pedir disculpas, especialmente a las lesbianas de este país. A las lesbianas que vinieron a ese encuentro, a todas las lesbianas, pero especialmente a las de este país. Entonces él, bueno, hizo un ahí mea culpa, que sí, que él, que, ¿verdad? Que en ese momento solo ejecutó órdenes, pero pudo haber separado, pero bueno, él lo creía también, ¿verdad? No sé qué, efectivamente, con sus asesores se preparó una carta pública pidiendo disculpas y se publicó la carta. Es que además la tengo y está en Facebook, ¿verdad? Perdón, pero camaleónicamente el mismo personaje en el último proceso presidencial paga una página entera diciendo que, bueno, desmenuzando el discurso de odio y sacando provecho de un discurso pro familia y pro altos valores. Es decir, es el mismo personaje camaleónico que acabas de contar, dos hechos concretos. Después lo vimos en páginas disputando, supongo yo, a partir de alguna estrategia, seguro los votantes conservadores que se veía que para esa elección del 2018 iban a ser, digamos, o iban a tener un apoyo contundente. Al final se fueron, creo yo, con Fabricio Alvarado, pero a propósito de la pregunta, ¿verdad? No, es que a eso iba. O sea, es que lo hace esto en un proceso, cuando estaba de precandidato con Johnny Araya, en ese proceso electoral, y luego sale como candidato de Liberación con esto. Entonces, yo digo, en su esencia, lo de la carta de disculpas y ese acercamiento y ese café que tuvo con organizaciones, realmente eso era hipocresía nada más. Y era para sacar réditos en una campaña política de él en ese momento, ¿verdad? Porque finalmente volvió a su esencia, a lo que hizo en los 90. Entonces, digamos, una persona como él, yo no le creo. Y lamentablemente así tenemos algunos y algunas, ¿verdad? Y a propósito de la semana pasada, antepasada, con el tema de la moción que presentaron en la Asamblea Legislativa, ahí se vieron también otro montón de discursos de gente que en otros momentos decían, no, Dios guarde, usted no, porque es lesbiana, no se les ocurra, mire, mejor vamos por uniones de hecho, jamás matrimonio, ¿verdad? Y de repente tenías unos discursos en la Asamblea Legislativa que yo decía, wow, o sea, hubiéramos tenido estos discursos hace, no sé, ¿verdad? Unos cuantos años, incluso donde ahí habían personas que podían haber hecho muchísimo más, ¿verdad? Porque es que me acuerdo más de un discurso. Pues sí, lamentablemente yo hay muchos políticos a los que no les creo en la coherencia, eso es en lo que creo. Y es una de las cosas que ha tenido efectivamente, y tengo que decirlo así abiertamente, porque es lo que creo y lo creo, y lo he creído, y por eso mencioné a Merino al inicio, porque ha sido una coherencia en el Frente Amplio, con Merino y con Villalta, y con Patricia Mora, cuando estuvo en la Diputación por el Frente Amplio. O sea, ha habido una coherencia en la defensa, y no ha habido cambio de discurso solamente por sacar unos cuantos votos más o menos, ¿verdad? Lamentablemente la política carece mucho de eso, o carece de muchas personas que sean coherentes y defiendan realmente de principios, no sé. ¿Viviste la represión, persecución esta que se daba en bares, en lugares nocturnos, en las calles, que he escuchado varios relatos y he leído también a gente que tenía que esconderse, o el famoso bombillo de la avispa? ¿Viviste eso? ¿Te lo contaron? No, lo viví. Yo estrené mi cédula en Los Cucharones. Los Cucharones era un barcillo ahí que había por cerca del Parque Central, ¿verdad? Yo estrené mi cédula, me acuerdo, un jueves, por cierto,
Fue un jueves en la noche que fui con dos amigos, y entramos. Y efectivamente, o sea, inauguré mi cédula, entré a ese bar y no teníamos ni media hora y encendieron el bombillo. Yo casi me muero, porque era como el 88, creo. O sea, casi me muero, ¿verdad? Porque de ahí entró la policía, porque además una se sentía que estaba haciendo algo demasiado malo. Claro. Es que la gente no comprende, una dice, bueno, ahí sí, pero esto no es malo, claro, hoy no es malo, pero una en ese momento sentía que estaba haciendo algo, bueno, re malo, era un delito, o sea, era como, no sé, ¿verdad? Como robar, matar, no sé, bueno, yo nunca he hecho nada de esas cosas, pero fue una sensación horrible que encendieran un bombillo, con mis amigos me dijeron, cambiemos de bailar, a mí me temblaba todo el cuerpo, nos sentamos, entró la policía, se te quedaban viendo, ¿verdad? Era como horrible. Y después de ahí, sí, claramente, estuve viviendo algunos momentos también en La Torre. En La Torre me pedían la cédula cada vez que entraba, por ejemplo. La Torre era otro bar que quedaba por el Morazán, que era como el bar de moda, ¿verdad? Porque era el bar más cool, donde iba la gente más adinerada, ¿verdad? Era como el bar, ¿verdad? Ahí la policía siempre me pedía la cédula, ¿verdad? Siempre me la pedía. Y luego en la avispa, ¿verdad? En la avispa era intermitente, dependiendo del policía o la policía que me pedían la cédula. Pero sí era como muy angustiante, porque si usted, digamos, la cédula usted no tiene que entregársela a nadie. Usted se la puede enseñar, pero nadie tiene por qué quitársela. Eso lo tenemos más claro hoy que hace 30 años o 28 años. Entonces, una daba la cédula, ¿verdad? Y Dios guarde una se la dejara. Porque entonces el policía, ya eso era un pretexto para llevarte en la perrera. Tuve la suerte de que en todo ese tiempo que estuve yendo a bares y digamos, si estaba este nivel de represión, que no estuve presente en redadas. Alguna vez salí antes que la redada, ¿verdad? Porque habían ciertos momentos en los que hacían redadas más temprano o más tarde, ¿verdad? En la noche. Y sí, en alguna oportunidad me salvé, digamos, no sé, por diferencias de 10 minutos, digamos. Yo salí y a los 10 minutos llegó la policía y hizo redada. Pero sí lo viví y incluso para entrar a los bares, yo le cuento a la gente, eso es una anécdota, y nosotros esperábamos que los semáforos cambiaran para que los carros avanzaran. Y entonces, si los carros estaban detenidos, ¿verdad? Porque estaban haciendo el semáforo en rojo, entonces, y pasábamos la entrada y seguíamos caminando, disimuladamente veíamos ventanas, ¿verdad? Y después entrábamos corriendo. Ya hoy, pues a mí me es como tan simpático ya decir, bueno, llamo al taxi y digo, bueno, lléveme a la avispa y ya, sin ningún rollo, ¿verdad? Y antes para ir a la avispa jamás decía lléveme a la avispa, decía lléveme al magisterio, ¿verdad? Que ahí hay unas oficinas del magisterio. ¿Qué vas a ir a hacer al magisterio a las 9, 10 de la noche? O sea, había un restaurante que se llamaba Mandarín, entonces, ¿verdad? Era el que usábamos también como lámpara. Entonces yo decía, no, lléveme al restaurante Mandarín. Y sí, esas cosas eran las que vivimos. Y hoy es tan fresco, y lléveme a tal lado, lléveme al otro. ¿En qué consistía esa redada o el acto de la redada? ¿Cuál era el protocolo policial ese del cual ahora no se habla o no se recuerda? Que, como te decía, yo no estuve presente, digamos, en ninguna redada, pero cualquier pretexto era bueno, digamos. Ya te digo, si yo no le entregaba la cédula al policía, eso valía para que entonces a mí me empezaran a requisar o quisieran llevarme o terminaban diciendo se cierra el bar y no. O sea, eran arbitrarias. No había una razón, ¿verdad? Ni siquiera era para decir es que, digamos, o pretexto de drogas o sobre pretexto de personas sin documentación, ¿verdad? Sin su cédula de identidad o porque había menores de edad. No, es que no había, digamos, ni siquiera buscaban un pretexto.
¿verdad? Era como, nada más, y veían el lugar muy lleno, la gente muy feliz, vamos. Y era curioso porque además ya teníamos como, y es que vean qué impresionante, aunque yo no tuve que vivir mucho, digamos, de esa parte, pero sí sabíamos que cada vez que entraba un gobierno de liberación era más represivo. Entonces, digamos, si liberación entraba en mayo, ya sabíamos que ese año, de mayo a diciembre, iban a haber redadas. Era una cosa impresionante. Y cuando entraban gobiernos de la unidad, bajaba. Era como un respiro, era muy raro, porque, digamos, por su rollo ideológico, una pensaría que serían más conservadores los de la unidad que los de liberación, pero bueno, estamos hablando de los 90, finales de los 80, 90. Pero eso sí era muy, y era como, eso nos daba la posibilidad de saber, digamos, si van a ser más redadas o no. Era muy arbitrario en realidad el tema de las redadas. Y en los 80 era más rudo porque era todo el tema del VIH, ¿verdad? Y hacían redadas para ver si metían a todo el mundo para hacerles pruebas. Es como ahora, por ejemplo, que digamos el ministro de Salud dice, bueno, vamos a hacer una redada en un supermercado y todas las personas que están allá adentro las vamos a meter para llevarlas a hacerles pruebas de COVID. Algo así parecía, o sea, eran los discursos en los 80s con la gente de los bares gays, sobre todo. Pues hagamos la redada y metamos a todo el mundo para ir a hacerles pruebas, porque si es VIH positivo, yo no sé qué pensaban hacer con que fuera VIH. Exponerlo a la gente, ¿no? En la historia han habido, o está llena de estos actos de violencia sistemática, agresión, salvajismo. Existe una crítica de parte de varios sectores que dicen que el movimiento de la diversidad sexual o los diferentes movimientos o la gran ola de la diversidad sexual que existe hoy y que ha ido creciendo, digamos, paulatinamente en los últimos años, ha hecho, digamos, dos cosas o hace dos cosas. En primer lugar, olvidar eso, olvidar o no darle el acento a acontecimientos que sucedieron relativamente hace poco, porque estamos hablando de los 80, de los 90, y también ser, digamos, inmunes o pasarle de largo a otros debates sociales y políticos del país. No sé si la palabra es ser reaccionarios, pero también hay una crítica, digamos, que vincula al movimiento o a los movimientos de la diversidad sexual a un letargo político hacia otras agendas, al mismo tiempo que se le acusa de olvidar esto. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, pienso que es un error generalizar, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Porque no podemos generalizar que todo el movimiento LGTBI en el mundo y en Costa Rica en particular no hace vinculación sobre otras reivindicaciones sociales, digamos, ¿verdad? Lo digo porque, por ejemplo, con Abelardo, ¿verdad? Con el movimiento Diversidad, una de las cosas que más hicimos, incluso en tiempos contra el TLC, fue eso, estar ahí presentes en la lucha contra el TLC, ¿verdad? De hecho, incluso tuvimos, y recuerdo bien que fue un encuentro en Virrey Heredia, que hasta se fue a hablar con la comunidad para explicarles de qué se trataba nuestro encuentro, ¿verdad? Que teníamos ahí en un lugar, y sacamos un comunicado, ¿verdad? Como organizaciones LGTBI, como una conferencia en contra del TLC, ¿verdad? Y después han habido otros. Ahora, lo que sucede es a quién le damos el micrófono, ¿verdad? Y a quién reconocemos como parte del movimiento, ¿verdad?
o el ser activista y tal. Ahora, nuestras poblaciones son tan diversas como también son cualquier otra población en el país, ¿verdad? Y tenés sectores que sí están dando la lucha en otros digamos, en otras trincheras, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, sí hay gente y sí hay organizaciones que hemos hecho pronunciamientos o nos hemos, ¿verdad? En contra, por ejemplo, de la reforma fiscal, ¿verdad? Hace nada. Defender el Estado solidario de derecho. Creo que es una cosa que nos va a tocar ahora, por ejemplo, ¿verdad? Donde la gente está viendo que gracias a esta institucionalidad también tenemos muchas cosas como poblaciones LGTBI. Hay un decreto ejecutivo, se están ejecutando un montón de cuestiones dentro de la institucionalidad para, ¿verdad? Que el acceso a la salud, por ejemplo. Exacto, o sea, que se reconozcan nuestros derechos y tal. Y yo creo que la gente está siendo más consciente ahora, en ese sentido, ¿verdad? Ahora no te voy a decir si todo el movimiento, porque el movimiento es muy diverso también, está por, no. Hay sectores que no lo quieren, no les interesa, o no sienten que eso sea parte de su reivindicación, digamos, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, y es parte de la diversidad del movimiento. Y sobre lo otro, la recuperación de la memoria histórica, sí, yo creo que no es un tema solo de las poblaciones LGTBI, es un tema lamentablemente cultural costarricense, porque a este país se le olvida dónde vienen los derechos laborales, por ejemplo. A este país se le olvida de dónde viene justamente este Estado social de derecho y solidario, ¿verdad? O sea, a la gente se le olvida. Y entonces la gente dice, ay, no, que se privaticen eso. Claro, imagínese usted si la FANAL la hubieran vendido. ¿Cómo hacemos con el alcohol en este momento, en esta pandemia? Si la Caja del Seguro Social se hubiera desquebrajado más, ¿verdad? Porque lo han intentado y ya ahí tenemos todas las consecuencias. O sea, ¿cómo hubiéramos hecho la atención para que se muera la gente como en Estados Unidos? Que si no tenés el dinero, la tarjeta de crédito para que te atiendan, no te atienden y te morís en la entrada al hospital, ¿verdad? Entonces, yo vieras que eso del tema de la memoria histórica, desgraciadamente es un problema cultural. Es cultural costarricense, no es de las poblaciones LGTBI. Aquí a la gente se le olvida de dónde vienen las cosas. Bueno, y ha sido dirigido desde los programas de estudio y desde la hegemonía que da los propios gobiernos, supongo también. Hay intereses en borrar N cantidad de hechos y actos que han sucedido. Y tener razón, no es monopolio de la historia de la diversidad sexual. Exactamente, y veámoslo. El Paseo de los Estudiantes era un barrio chino. ¿Y qué significado tiene para la nueva? O sea, los niños y niñas que han nacido a partir de que esos barrios chinos lo conocen como barrio chino. ¿Y cuál era la historia que había ahí y por qué se había nombrado el Paseo de los Estudiantes? ¿Verdad? Por ejemplo, cosas tan, digamos, tan básicas. Y efectivamente tiene que ver con lo que le interesa a la historia oficial y al sistema, para seguir reproduciéndose, porque eso es, ¿verdad? Hoy estamos a horas de alcanzar o dar un paso muy, muy importante. Sin embargo, la historia reciente en nuestro país y en el mundo entero nos ha demostrado y nos ha recordado que la historia no es lineal, que no va en ascenso, que la idea de la civilización y el progreso no necesariamente es como a veces creemos con mucho entusiasmo que es. Estamos a las puertas o hemos estado a las puertas de, digamos, de que políticas y que gobernantes y que políticos y reformas de corte ultraconservador, de corte neofascista, de corte autoritario, avancen, y también han avanzado, no es que nos hemos librado de todas, en el mundo entero han avanzado estos proyectos
con diferentes tonalidades, aprovechándose del descuido de los estados sociales de derecho, de la desigualdad, de la pobreza y del debilitamiento de la democracia. Hoy en Costa Rica estamos a las puertas de un avance, pero también hace muy poco tiempo, casi un pastor evangélico que decía que las mujeres eran siervas, casi se convierte en el presidente de la República, con, digamos, un equipo que se hacía alarde de que no iban a contratar a ninguna persona LGTBI en sus carteras. En fin, estamos a las puertas, esa es la alarma, hay que celebrar, pero también hay que poner el ojo pilas a otras cosas. ¿Cuál es la reflexión que haces vos sobre esa celebración cautiva o esa celebración un poco sobria que hay que hacer en estos tiempos también? Bueno, yo creo que esta es una celebración que muchas personas estábamos esperando, pero más que esperando, estábamos luchando por ella, porque esto finalmente es reconocer derechos que nos corresponden también a las poblaciones LGTBI, pero además no lo celebra nada más nosotros y nosotras, sino también nuestras personas más allegadas, amigos, amigas, familiares, papás, mamás, tíos, tías, abuelos. O sea, toda esta gente lo estamos con la emoción a flor de piel, ¿verdad? Celebrándolo virtualmente en muchos casos, ¿verdad? Pero también yo creo que hay que ser muy consciente efectivamente de que este derecho que por fin se nos reconoce también puede seguir siendo amenazado, ¿verdad? Ya sabemos cómo se ha retrocedido en el mundo. Ahí tenemos un caso clarísimo, Brasil, ¿verdad? Bueno, Centroamérica, para no ir largo, ¿verdad? Lo que tenemos, con el dolor del alma, pero es cierto de lo que ha pasado en Nicaragua, o sea, donde, ¿verdad? Se vendió una revolución a las cuestiones más religiosas y retrógradas del mundo, ¿verdad? Y se retrocedió en temas de derechos de las mujeres más de 100 años con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde se veía de avanzada. Sí, es una amenaza constante y ya lo hemos visto, o sea, en la Asamblea Legislativa no han parado de ver cómo detener esto, ¿verdad? Y yo estoy segura que van a seguir intentando. Viene otro proceso electoral, o sea, ya la gente anda viendo a ver cómo se moviliza con el tema de las elecciones, ¿verdad? Porque lamentablemente es nuestra realidad. Y probablemente mucho de esto va a ser parte del próximo proceso electoral. Sí, hay que estar todavía, y desgraciadamente creo que pasará mucho tiempo donde tenemos que estar pendientes, y yo creo que eso se logrará en el momento en que nuevamente el Estado retome esas poblaciones, digamos, que abandonó, y que lo que han venido es a sustituir, digamos, todos estos grupos religiosos, siendo redes de apoyo, porque finalmente eso es lo que terminan siendo, siempre y cuando vos estés en esa vinculación religiosa. Eso es lo que me parece. Ya para ir acercándonos al final, Emma, el Faro es una plataforma digital multimedia que pretende alumbrar o iluminar desde la izquierda, desde el progresismo, con los miles de debates que tenemos abiertos y en una coyuntura que nos debe de preocupar, pero también de ocupar constantemente, e inclusive en unas circunstancias tan particulares en las que la movilización clásica no se puede dar como tal. Mucho cuidado con el término aislamiento o con el término de distanciamiento social. Yo prefiero decir distanciamiento físico, porque si nos distanciamos socialmente, efectivamente, estamos perdidos. Te pregunto, sabiendo que sos una mujer que creció en una familia de izquierda, que sos una mujer de izquierda también, la izquierda o las organizaciones de izquierda son inmunes a la homofobia, a la discriminación.
¿qué pasa en la izquierda con esos temas? ¿Por qué a veces parece que nos cuesta tanto? ¿Por qué a veces decimos que sí, pero parece que cruzamos los dedos y nos incomoda eso? Ahora rescatabas o recalcabas la figura de José Merino del Río como nuestro primer diputado y fundador del partido, como alguien que, digamos, asumió estas luchas y otras sin cálculo político y también a sabiendas que iba a tener enfrentamientos o que no iba a gustar mucho esas posturas desde sus propias filas, ¿verdad? Desde las propias filas en aquel 2006, 2007. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la izquierda y la diversidad sexual? ¿Qué pasa con la homofobia, la lesbofobia que se recorre tal vez sutilmente? Ahora hablabas de un proceso como el de Nicaragua que se vendió completamente a estas fuerzas. ¿Cuál es tu percepción y cuáles son los riesgos, Emma? Pues mira, desgraciadamente las izquierdas no están exentas del machismo y del patriarcado y de la heteronormatividad, porque ese es otro tema, ¿verdad? Cuando pensamos las cosas desde la heteronormatividad, es donde empiezas a tener todo el tema de la homofobia, la lesbofobia, ¿verdad? Donde no, ¿verdad? No, a ver, no te abrís al respeto a la diversidad, ¿sí? Porque somos los seres humanos, ¿verdad? Y somos personas muy diversas. Yo te soy honesta, yo en mi militancia en los 80s, cuando descubro que soy lesbiana y que, ¿verdad? Siento que no es compatible ser de izquierdas o tener militancia más que ser de izquierdas, porque nunca lo he dejado de ser. Tener la militancia en la izquierda frente a ser lesbiana, ¿verdad? Yo me sentí en una coyuntura y en un momento, digamos, donde tenía que decidir. Y yo tomé una decisión muy dolorosa. Yo dije, no, o sea, y lo siento, pero no es este el espacio donde yo me siento cómoda porque me sentía muy señalada y sentía que no iba a ser un lugar donde me hubieran aceptado. Lo que no entendía en ese momento, y con 19, 20 años, es que ese patriarcado, esa heteronormatividad no solo estaba en el partido, estaba en toda la sociedad costarricense, en el mundo entero, con diferentes matices, ¿verdad? Solo que eso era mi grupo de referencia, era la gente más cercana y claramente tenía que ver por eso. Yo creo que todavía existe mucho, ha habido mucha apertura y yo lo reconozco. Yo me encuentro ahora compañeros y compañeras de aquellas épocas, ¿verdad? De que están, ¿verdad? En otro lugar. Creo que hay que hacer muchísimo más en términos de educación. Hay que hablar de derechos humanos, porque también tenemos un estigma con los derechos humanos desde las izquierdas. Estados Unidos no es el referente de los derechos humanos. El referente de los derechos humanos es la Carta de los Derechos Humanos. Cuando hablamos del pacto político, los pactos internacionales son los pactos que tienen que ver con los derechos económicos, los derechos políticos, los civiles, los sociales, los culturales, los ambientales. De eso estamos hablando, ¿verdad? Y yo creo que es justamente pensar, ¿verdad? Desde nuestra realidad, ¿cómo la hacemos? ¿Verdad? Costa Rica tiene una particularidad frente al resto del mundo y frente a lo que han vivido otros procesos en Latinoamérica, es que no hemos tenido ejército. Y si no terminamos de comprender que es justamente a través de la institucionalidad donde están nuestros realmente cambios y defensas estructurales, algunas cuestiones que tiene nuestro Estado, ¿verdad? No sé, ¿verdad? ¿Dónde está el tema? Creo que sí, se cometen errores y se falla. A veces hay que hacer más autocrítica, pero propositiva y constructiva, ¿verdad? No es solamente quedarte con el, ay, sí, a mí me culpa, ¿verdad? No, sí, ok, bueno, sí, seamos críticos, pero entremos a hablar, entremos a educarnos, porque yo creo que esto también parte mucho de la ignorancia de la gente. ¿Sí? Porque se dejan llevar por todos los, ¿verdad?, prejuicios, estereotipos
Entonces, ay, no, los homosexuales, ¿verdad? Violentan chiquitos. Las lesbianas es que es una mujer, con el perdón de lo que voy a decir, mal cogida por un hombre, ¿verdad? Y si no empezamos a hablar, no, mire, perdón, pero la pedofilia es un delito que abarca, ¿verdad? Eso no tiene relación con tu orientación sexual, porque ahí tenés el montón de curas, ¿verdad? Y luego hay un tema de coherencia, ¿verdad? Cuando un partido y se proclama o tienes, digamos, vinculación con principios básicos como ser feminista, que es defensor de derechos humanos, pero de repente tienes figuras que hacen todo lo contrario, ¿verdad? Eso te hace cuestionarlo. Y lo digo con respecto a las izquierdas, porque es lo que me estás preguntando, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad? La coherencia, digo, es que yo esa me la espero, digamos, yo la incoherencia me la espero de cualquier partido. Pero digamos, cuando de los partidos de izquierda la incoherencia está, es cuando se decepciona uno, honestamente, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, entonces ¿en qué estamos? Porque ese era el lugar donde yo creía, donde yo tenía puesta mi esperanza, y resulta que ahí, ¿no? ¿Verdad? Creo que tiene que ver con eso, para mí, temas como básicos, ¿verdad? El revisar, ¿verdad? Desde dónde estamos hablando de la heteronormatividad, el tema de educarnos, ¿verdad? De mucho, digamos, salir de la ignorancia en ciertas cosas, el respeto a la diversidad, y me parece que el tema de la coherencia, ¿verdad? Si nos definimos de una u otra cosa, pues llevarlo así, ¿verdad? Creo que esos son como, por lo menos desde mi experiencia, mis aprendizajes y mis vivencias, es lo que más me deja. Hay tentaciones en los partidos políticos progresistas o de izquierda, para situarnos ahí, en que si, digamos, flexibilizamos alguno de estos puntos, vamos a hacerle guiños a sectores que posiblemente nos voten de manera más relajada si no hay una bandera de la diversidad sexual o si con el tema del feminismo, con los derechos de las mujeres. Esa, digamos, esa tentación o ese facilismo o ese electoralismo está a la orden, eh, a la orden del día, lamentablemente también. Sí, no, efectivamente, y lo sé, o sea, yo lo he vivido en carne propia además, ¿verdad? El tema de ser utilizadas, y que se utilizan agendas para poder llegar a ciertos lugares, ¿verdad? Y por eso te decía, ese es el tema de la política tradicional. Pero yo creo que cuando vos tenés la coherencia, no tenés por qué tener ese miedo, ¿verdad? Ese miedo, esa apertura, digamos. Si quieres verlo de alguna forma, es una apertura. Y decir sí, y entre nuestras filas podemos tener gente que no esté de acuerdo con todo, ¿verdad? Porque, o sea, porque no es cierto que vamos así, ¿verdad? Y yo creo que es eso, ¿verdad? Es tratar de leer cuál es la realidad y dónde nos ponemos en nuestras realidades, ¿verdad? Yo creo que en eso Manuel Mora Valverde tenía una visión extraordinaria. Si usted se lee nuevamente, digamos, como todos los discursos de él y sus planteamientos, usted dice, wow, es que no ha dejado de estar vigente, por ejemplo, ¿verdad? Porque él nos ubicaba en este país y este país tiene particularidad. Y es un país que también tiene claro, es muy conservador y de derecha, y de derechas, ¿verdad? Entonces también desde ahí, bueno, ver cómo se plantea la gente que necesita las alternativas de izquierda, ¿verdad? No sé, lo de los progres, yo ya ahora lo de los progres, no sé si esto lo vas a editar, pero... Sin duda, Manuel Mora comprendía y hacía esfuerzos por comprender la sociedad costarricense antes de escribir, antes de hablar o antes de hacer alguna gestión o antes de interceder en el terreno político, y creo que eso nos hace falta mucho. Un último mensaje, Emma, a pocas horas o en la jornada esta histórica que
que estamos viviendo en Costa Rica? Bueno, decirles que yo personalmente me siento muy emocionada. Creo que es un paso histórico, es un momento histórico, donde el Frente Amplio ha tenido que ver, ¿verdad? Creo que es un paso que nos acerca más a la igualdad, pero que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Esto es uno más, ¿verdad? Y pues a partir de mañana seguimos en otros nuevos, ¿verdad? En otros pasos a los que queremos alcanzar, porque la igualdad no está plenamente ahí. Y creo que lo único que haré es disfrutar como del momento, de ese cambio de hora, más anhelado que el de cambio de año. Esta cuenta regresiva, acercándose a las 12 de la noche, la disfrutaré mucho. Pensaré en las personas que no están hoy, como decía, y termino, ¿verdad?, recordando a Homerino, a Belardo, a Juan Carlos, pero a muchas amigas mías también y aliadas como Lea Marenco, como Emma Hilario, como Tatiana Soto, como Mari Soto, como Maru Madrid, como todas ellas, que de una u otra forma yo sé que estaríamos muy felices celebrando el día de hoy, haciendo ese cambio horario por una mejor Costa Rica. Eso sería. Ok, Emma, muy agradecido por el espacio, muy agradecido también por la lucha, por la persistencia que tu generación, con la aclaración que hacías sobre cuál era tu generación, ha dado para que muchos y muchas podamos vivir en un país, digamos, con más libertades y con más derechos, a sabiendas que quedan muchos por conquistar. Ojalá nos podamos ver más temprano que tarde en las calles, celebrando y luchando por todas las cosas que vienen y todos los sueños que todavía hacen falta alcanzar en este país. Un gran abrazo y felicidades, Emma. Muchas gracias a ustedes y solamente voy a decir otra cosa, es un trabajo colectivo. Así es. Exactamente, y esa es nuestra bandera, la colectividad de ahora en adelante, yo creo. Gracias a ustedes por el espacio, en realidad un gusto y bueno, sí, esperamos que pronto estemos por ahí en las calles encontrándonos y si no de fijo, pues para ir a tomarnos un brindis por este avance. Vale, Muchas gracias. Un brindis a la distancia, entonces. Perfecto. Salud. Aquí está. Salud. Pura vida. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Pronto.